Bienvenidos a todos al canal de Exociencias. Hoy tengo una sorpresa súper importante. Tenemos aquí a Gabriel del canal de Gaia Despierta. Es un gran honor tenerte aquí, Gabriel. Precisamente quería hacer este vídeo para conocerte mejor y también que la gente te conozca a ti. Porque llevas detrás un trabajo que me apasiona, me encantó desde el primer día que lo vi. Y dije, voy a intentar entrevistar a esta persona y a ver qué, bueno, conocerte un poco más, porque es curioso todo lo que me llevó a ti. Creo que te tendría que dar la bienvenida de este modo. Te recibo en el amor y la luz de nuestro infinito creador. Cuéntame brevemente cómo llegaste a ser quien eres ahora. O sea, cuéntame tu historia. A ver, voy a tomar la pregunta como si fuera el cambio, digamos, que tuve de conciencia. Que, bueno, como todo tiene una historia infinita, ¿no? Pero lo que me llevó a tener un cambio, digamos, drástico fue una ceremonia con plantas medicinales hace ya 2 años y medio. Ujú. Y eso me llevó a cuestionar mi realidad. Ok. Yo era una persona bastante científica, si no completo. Vamos a decir que mi religión era la ciencia, de esa manera. Y, y eso me hizo querer buscar una explicación de esta realidad. Sentí que mucha de la información que estaba recibiendo a través de todos los medios, libros, series, documentales, era muy fragmentada y no terminaba de explicarme o darle coherencia a lo que yo estaba sintiendo, lo que yo estaba viendo. Y, o sea, no tenía una especie de esquema para yo decir, ok, aquí puedo encajar todo. Y aquella persona que me estaba guiando en aquel momento, en el primer año de mi despertar, le pregunté, le dije, mira, recomiéndame un libro en el que pueda entender la mayor cantidad posible, una especie de historia de todo esto y que me encaje todo. Y me dijo, sin duda alguna, La Ley del Uno. Curiosamente, no empecé a leer La Ley del Uno sino hasta como 6 o 7 meses después, porque cuando lo empecé a leer, si se dan cuenta, en el primer libro, en los libros originales, hay una introducción bastante larga, como de 80 páginas más o menos, donde hablan sobre eh, canalizaciones, regresiones y todo eso, y eso no me llamó la atención en lo absoluto. Así que lo dejé a un lado y no fue sino hasta 6 meses después que empecé a leer la primera sesión de Ra, y en ese momento cuando leí las palabras de Ra fue algo que conectó conmigo y sentí que estaba leyendo una inteligencia que era lo que yo estaba buscando. Y bueno, a partir de eso ya el resto es historia de cómo empecé a querer compartir básicamente mi Sí. interpretación. Perdona que te corte. Tú dices que empezaste a leer el libro y salía el tema, pues eso, de las regresiones, de las canalizaciones, del trance, etcétera. Y a ti eso como que no te encajaba, ¿no? Eso no te encajaba y dejaste, o sea, aparcaste el libro. ¿Y qué hiciste Sí, después? O sea, ¿leíste otro libro o empezaste a hacer otras cosas? empecé a leer, sí, otros libros. También, o sea, estaba fascinado en ese momento con las plantas medicinales. Ujú. Así que me interesaba muchísimo lo que era la conexión con la conciencia, que llamaban la conciencia del planeta, Ujú. y la botánica y el resto de lo que es nuestro sistema nervioso y nuestro supuesto sistema de conciencia que es en el Sí. cerebro. Y bueno, estaba tratando de hacer todas esas conexiones. Ujú. Pero sí, en ese momento estaba, vamos a decir que bastante pegado a la ciencia y explicación, digamos. Estaba tratando de conectar ambos mundos, lo que era la conciencia, que obviamente nuestra ciencia no puede explicar, y la, eh, lo que es el mundo físico, pues, que es en donde vivimos. Ujú. Y porque como he visto tus vídeos, algunos vídeos tuyos, y cuentas como que tú estabas un poco polarizado, ¿no? Un poco en lo negativo. ¿Puede ser esto o es una percepción mía? No sabría decirte en qué sentido específicamente negativo. O sea, porque todos tenemos algún tipo, pero hay algo en particular que yo haya Quizá hecho. mal polarizado, quizá mal guiado en la vida al principio.
Si pudiera decir es que estaba muy distraído, lo cual es clásico en nuestra sociedad y nuestra cultura humana ahorita. Estaba muy distraído y obviamente no estaba en lo que yo considero el camino de la búsqueda, ¿no? Y la búsqueda es la verdad individual, la verdad Mm, que todos estamos persiguiendo, que al final es una, ¿no? Cuando tenemos eh, el material que nos indica a dónde ir, sabemos que el destino es uno, pero tenemos una infinidad de caminos hacia eso. Pero yo no había ni siquiera empezado el primero. exacto, acabas de nombrar una cosa que me parece súper, súper importante y son lo que yo digo, las líneas de tiempo, que son Mm. como las decisiones que tú tomas en el ahora y que te llevan a mil y un sitios diferentes. Sí, eso, eso se pudiera ver como, digamos, nosotros, para hablar de la ley del uno, en términos de la ley del uno, tenemos densidades de conciencia que son simplemente estados de conciencia, pero en una especie de macroescala. Y es en lo que la creación está basada. Y ahí explicamos desde la creación física hasta lo que es la evolución espiritual. Nosotros estamos ahorita en tercera densidad de conciencia, que es conocida como la densidad de la elección o de la decisión. Y eso quiere decir, cuando indagamos y desmenuzamos, por así decir, lo que es el mecanismo de funcionamiento de la tercera densidad de conciencia, nos damos cuenta de que la decisión es algo que estamos haciendo tan rápido, casi como una especie de sistema binario en una computadora, donde todo es unos y ceros. Y claro, o sea, ya nosotros empezamos a procesar sí y no, pero en paquetes masivos, que son nuestras decisiones. Cuando de repente tomamos la decisión de ir a ayudar a alguien, o de ir al cine, o de relajarnos un día, o sea, todo es decisión. Y eso conlleva a lo que son las líneas de tiempo, quizá desde esta perspectiva. Entonces, en Claro. todo momento nosotros estamos generando o estamos tomando una, como tú dices, una especie de infinidad de líneas de tiempo. Yo pudiera ahorita de repente, no sé, parar de hablar y tomar agua, eso es una línea de tiempo. Puedo seguir hablando y esta es otra línea de tiempo, puedo cambiar el tema, o sea, Claro. eh, y es cuestión de la decisión que uno toma, y nuestra conciencia está, digamos que conectada a esas decisiones dependiendo del grado de conciencia, pues. Sí, de hecho has usado antes una palabra que me siento muy identificado y es la de he estado muy distraído. Yo también me he sentido muy distraído durante toda mi vida, pero mucho, muy distraído. Y sobre todo ahora que soy un poquito más consciente, me doy cuenta de todo lo que he pasado en la vida y digo, hostia, la verdad es que todo lo que he estado como fuera de propósito, ¿no? De alguna manera, ¿no? Sí. Y ahora lo que es la ley del uno me ha vuelto a enderezar, me ha conectado otra vez y ahora voy disparado como una bala. Fíjate, si puedo agregar eso sobre la distracción, hay una tendencia a que cuando las personas se dan cuenta o nos damos cuenta de que hemos estado distraídos de alguna manera porque empezamos a ver, digamos, la luz y decimos, wow, todo este tiempo estuve en la oscuridad, por Sí, decir algo. Hay una tendencia muy natural del ser humano a decir, a autoflagelarse, ¿no? A decir, bueno, o sea, estuve haciendo esto mal y cada vez que me ah, encuentro distraído lo estoy haciendo mal. sí, Y eso es un condicionamiento que tenemos de polaridad también, bien y mal, lo cual no existe, ¿no? Pero una de mis influencias más grandes ha sido el budismo recientemente, y la conexión que hay, de hecho, entre la ley del uno, no solamente el budismo. Lo que pasa es que el budismo es como dice Alan Watts, es el hinduismo para exportar, y es lo que mm, podemos utilizar para nosotros referirnos a lo que es el camino de la búsqueda de la ujú, verdad, y de hecho al creador, ¿no? Entonces hay un concepto que nosotros podemos ver en cuanto a la distracción, es que nosotros vinimos aquí a distraernos porque la conciencia pura particularmente necesita buscar fragmentarse para poder experimentarse. Y en eso es que estamos, en esencia. O sea, mientras nosotros estemos en la creación, en cualquiera de las densidades, incluso Ra
ellos son los primeros en admitir que ellos, por utilizar los términos que estamos utilizando, ellos siguen distraídos, ellos siguen in- eh, in- eh, invertidos en esta realidad, o no solamente en esta realidad, sino en toda la creación. Y eso Ajá. generalmente es por amor. Todo lo que une, en esencia, el universo es amor. Y entonces, darse cuenta, estar distraído, es como que estás jugando tu papel, tu papel de actor. Ujú. Y, y eso está absolutamente bien. De hecho, ese es el propósito. Cuando descubrimos nuestra verdad y empezamos a seguir un camino que parece que siempre estuvo tallado para nosotros, pero que no le estábamos prestando atención, ese es el momento en el que sentimos una atracción enorme hacia lo que es la búsqueda de nuestro ser, de nuestra realidad, de nuestra verdad, de lo que sea. Y ese es el momento en el que simplemente continuamos lo que era nuestro destino, por así decir. Porque nuestro Bueno, destino siempre es eso, buscar la estoy, verdad. estoy muy de acuerdo contigo porque se supone, ¿no?, que venimos queriendo olvidarlo todo, ¿no? ¿No es así? Es Desde correcto. que si regresamos de la fuente, llegamos aquí, decidimos olvidarlo todo para hacer este papel como de actor o actriz, en ese caso, y, y vivir una vida así. O sea que lo que me lleva a pensar que realmente no existe una equivocación, entre comillas, ¿no? Porque todos tenemos nuestro rol y nuestras cosas que hacer. Solo que si las hacemos de un modo consciente, sabiendo quiénes somos, entonces podemos evolucionar más rápido. No sé, corrígeme si me equivoco. No, sí, completamente. O sea, nosotros, el, el propósito de nosotros es, en realidad, no quiero sonar como que es el propósito que todo el mundo debe seguir. Si hay algún tipo de rechazo hacia lo que digo, obviamente es discernimiento propio, pero el propósito de nuestra vida, bueno, en toda la creación, como tú dices, es perdernos en ella Ujú. y experimentarla, vivirla, disfrutarla, eh, simplemente experimentarla. Cuando entramos en nuestra tercera densidad de conciencia, como lo viste ahorita, pasamos lo que Ra llama el velo del olvido, que Ujú. es una especie de capa que no nos deja ver a nuestro inconsciente. Solamente podemos sentir lo que es nuestra conciencia, que es nuestro sentido perceptual, y nuestro subconsciente, que está accesible, solo que muchos de nosotros no hemos acostumbrado a utilizarlo bastante bien. Nuestra intuición viene de ahí, pero es información que está ahí. O sea, de hecho, el mismo, eh, mismo vocabulario que yo uso está en mi subconsciente, todo está accesible, ¿no? Pero el inconsciente tiene una información como el típico iceberg que tiene, o sea, la punta del iceberg es la conciencia y nuestro subconsciente, y el resto es infinito, de hecho. Claro. Entonces, la idea de nosotros es perdernos, no solamente dentro de la creación, sino aquí en tercera densidad, no tener ni idea de quiénes somos. Y por eso es que podemos inventar cualquier cantidad de papeles y podemos decir, por eso la parte de la ciencia es fascinante porque nos dice, no, nosotros somos puro polvo y aleatorio. Imagínate, o sea, imagínate tener ese sueño donde tú puedas sentirte que en algún momento vas a dejar de existir. Lo cual, si te das cuenta, viola por derecho lo que es una ley universal de no voy a decir filosofía, pero es una ley universal cognitiva. O sea, tú no puedes dejar de existir, ¿ok? El no existir no puede existir solo, porque el no existir tiene que ir con existencia. El nombre que le demos, o sea, simplemente no tiene sentido. Es como querer decir que el bien le va a ganar al mal en algún Claro, momento. O sea, si el bien le gana al mal, el bien se aniquila al mismo tiempo. claro. Entonces ocurre una paradoja. Sí, tiene, Entonces, exacto, ahora me acuerdo, es como que es la dualidad, ¿no? Es lo que estabas diciendo. correcto, dualidad. Eh, Advaita, creo que es como le dicen en hinduismo. Mm. Y es precisamente eso. O sea, este es uno de los principios fundamentales de cualquier persona consciente que estás teniendo un despertar. De hecho, si podemos percibir eso,
Y si lo podemos unir con la parte que te dije que nosotros estamos en decisión a todo momento de sí y no, vemos que hay una necesidad de vivir en dualidad, ¿ok? Pero conscientemente sabiendo que todo es un juego, ¿ok? Que todo es, no hay un... Cuando nos damos cuenta de que el sí y el no van juntos, podemos ver la unión, ¿ok? Exacto. Entonces, Eso cuando es lo que hemos... dice Ryan, aparte del libro, ¿verdad? ¿O me equivoco? ¿Es eso que dice de lo que acabas de decir, el sí y el no, forma de esa parte, de esa dualidad, ser consciente de eso, ¿no? Eso creo que lo nombra también, me parece. Ellos tienen, a ver, estoy en el switch budista ahorita. Um, ellos mencionan mucho que, aunque esto es la confederación, esto sé que no lo dijo Ra, pero ellos mencionan que nosotros estamos en la tercera densidad de conciencia, es la que tiene la mayor, o sea, la polaridad existe en todas partes, se ve en todas partes, lo que me Exactamente. indica pensar que en cuarta, en quinta y en sexta se va perdiendo mucha más polaridad. Eh, una de las cosas que de hecho podemos extrapolar de esto es que nuestra idea de quiénes somos es totalmente polarizada. Y mientras nosotros nos vamos acercando a la infinidad, tenemos que ir perdiendo polaridades. Por eso es que de repente tu identificación como un género biológico o hasta mentalmente sexual se va a ir perdiendo. Y por eso es que ya no existe la identificación como hombre o masculino y femenino. Creo que eso se pierde en cuarta densidad. Y entendemos que somos simplemente energías que se unen y la sexualidad continúa a través de toda la creación porque es nuestra manera de crear. Eh, Exacto. pero ve cómo se va perdiendo poco a poco de repente mi identificación como, no sé, cualquier tipo de identificación que yo pueda tener, se va perdiendo. Y aquí se pierde bastante en tercera densidad, muchísimo. Entonces, ellos hablan de tercera densidad en eso, pero ellos siempre enfatizan que la elección es lo más importante porque para eso está la polaridad, para uno elegir y tomar. De hecho, el, lo que es el libre albedrío, que a veces sentimos como que nosotros estamos en control de algo. Mm. Eh, ese libre albedrío hasta cierto punto, y muchas personas dicen correctamente que el libre albedrío no existe, porque nosotros somos un producto en realidad de aquellas cosas que están en movimiento y que solamente tenemos la capacidad de cómo percibirlas. Ese es nuestro libre albedrío, de cómo percibirlas, si las percibimos negativas o positivas, si las, bien o mal, si las, como sea. O sea, es nuestra capacidad de poder discernir y darle un color, que es lo que yo digo. O sea, si tienes, y esto es algo que siempre le digo a la gente cuando estoy trabajando con ellos, algún tipo de problema, digo, mira, o sea, si tú tienes la posibilidad, porque eres tú, ese es tu dominio, de decir, eh, veo esto positivo o negativo. Ya tienes, o sea, tienes el truco en las manos, tienes la varita mágica de poder decidir. ¿Por qué no decidir que todo es positivo? Y eso desencadena una cantidad de preguntas en el individuo que hace que diga, bueno, es que no puedo percibir esto positivo porque mi mamá me decía o porque yo siempre he Claro, pensado, aquí el tema es que el tema de las creencias juegan un papel muy importante en la persona. ¿cierto? Mediante la creencia, por ejemplo, para ti puede ser algo bueno y para mí no. Depende de la creencia que tengamos, ¿no? De esa experiencia de vida, ¿no? Acumulada. Y de esa Sí. herencia de la familia también, ¿no? Y eso, de hecho, para las personas que le gusta la metafísica, digamos, romántica, en el sentido de que hay nosotros, y esto yo lo siento, o sea, a mí me encanta verlo de esta manera porque es muy poético. Mm. Nosotros estamos también liberando muchísimas de las cargas de nuestros ancestros, porque si nos damos cuenta, nosotros no somos, nadie ha sido culpable de nada. Por ejemplo, podemos decir, bueno, es que mi mamá me inculcó de esa manera, pero mi mamá pudiera decir lo mismo de su papá o de su mamá y así hasta el infinito. ¿Okay? Sí, Entonces, pudiéramos decir que en realidad nosotros somos un producto de un infinito y que ahorita es el momento en nosotros, recae en nosotros, por eso es que decimos estamos modificando nuestro ADN, obviamente estamos cambiando la información que existe en el ADN al nosotros poder, digamos, cambiar nuestra manera de pensar.
porque Ujú. eso modifica quiénes somos y cómo transmitimos eso a nuestra nueva generación. Conscientemente estamos liberando muchísimas cargas del planeta en general, porque esto es lo que llamamos la conciencia colectiva. ¿Y por qué es tan importante? Esto lo menciona Ra también, que la mejor manera de ayudar es ayudarte a ti mismo, o sea, desarrollar el yo, el quién eres realmente. Cierto. Sí. Y en ese proceso podemos lo que es liberar en esencia toda esa carga que hemos tenido y por ende eso mismo que tú dices, nuestras creencias, todas en realidad deberían ser puestas en cuestionamiento y sobre todo cuando nos generan una sensación negativa, un pensamiento negativo o algo negativo. Y bueno, eso ya es cuestión de, es una fórmula, digamos, que existe para la persona consciente ir liberándose y al mismo tiempo liberando no solamente a los ancestros, que son quienes también cargan con esto en su cuerpo energético, por así decirlo, y, sino también a la conciencia colectiva, que es todo el planeta, y hasta pudiera extenderme, porque la mente está conectada al cosmos completo, a todo el cosmos de este tipo de falsedad, vamos a ponerlo así.